Buen día. Gracias por acompañarnos. Esta es la primera edición de Trade Talks, un programa abierto a todos aquellos que se interesan en el comercio entre Europa y Centroamérica. Esta es una iniciativa de la Unión Europea para promover las relaciones comerciales en el marco del acuerdo de asociación. Aquí tomaremos el pulso al comercio entre ambas regiones de forma regular, cubriendo temas de interés, debatiendo los aspectos que se pueden mejorar y, en definitiva, apoyando a las empresas a seguir haciendo negocios. Esta iniciativa la presenta hoy la embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, doña María Antonia Calvo Puerta. Buenos días. En nombre de los embajadores de la Unión Europea y de todos los colegas de las delegaciones de la Unión Europea en la región centroamericana, les doy la bienvenida a Trade Talks, nuestro nuevo programa para la región centroamericana y el comercio. Hoy en día el mundo se enfrenta a un gran reto global, la sostenibilidad. Tenemos que hacer que el mundo funcione no solo para nosotros, sino también garantizar el futuro de las generaciones venideras. Ha llegado el momento de reaccionar. No podemos, no debemos y no queremos seguir por esta senda que, además de no ser sostenible, ha creado grandes desigualdades. La Unión Europea quiere ser líder en este cambio y para ello nos hemos dotado de una nueva política comercial que defiende una economía abierta, sostenible y asertiva a escala global, como única vía para poder lograr el bienestar de todos. Desde la Unión Europea apostamos por el multilateralismo como fórmula. Para responder a los nuevos retos globales, estamos trabajando con todos nuestros socios comerciales para reformar el sistema internacional de comercio. Tenemos la firme creencia que en materia de comercio hay que huir de las dependencias unilaterales. Por supuesto, queremos que ese modelo sea sostenible y por ello desde la Unión Europea hemos lanzado el Pacto Verde, que tiene, además de una versión interna, una importante dimensión multilateral. La sostenibilidad es clave para garantizar un futuro a toda la humanidad, un futuro verde, responsable, sostenible, equitativo y socialmente justo. La Unión Europea tiene una vasta red de acuerdos comerciales y de acuerdos de asociación y queremos asegurarnos que trabajamos con nuestros socios comerciales por esa sostenibilidad y en defensa de los valores que compartimos. En este sentido, Centroamérica es un socio estratégico para la Unión Europea y queremos seguir caminando juntos siempre dentro del marco del acuerdo de asociación que pronto cumplirá 10 años. Compartimos en gran medida muchos valores y una visión sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Les invito a que participen de Trade Talks, este nuevo espacio de diálogo en el que hablaremos de comercio abierto, sostenible y responsable. Y lo vamos a hacer con los principales actores del comercio, es decir, las empresas y el sector privado. Las empresas podrán seguir contando con nuestro apoyo para que ellas también puedan ser líderes en ese cambio. Muchas gracias a todos por su participación. Nos hacemos eco de las palabras de la embajadora en este primer programa, pero además, a lo largo de los 12 programas que vamos a realizar en Trade Talks, vamos a abordar todos los temas que ella menciona. Para dar inicio justamente con esta primera edición, hablamos de alimentación segura, confiable y sostenible y de las exigencias que esto supone para el comercio en general. Pero antes, en nuestra sección de revista que hemos llamado Trade on Meter, hablaremos de la nueva política comercial de la Unión Europea. Luego, en Trade Windows, abordaremos los límites máximos de residuos de plaguicidas que se admiten en los alimentos que se producen en y se importan a la Unión Europea y cómo usar la innovación en la producción alimentaria respetando estos parámetros. Finalmente, como pueden observar, en nuestra sección Trade Topics conversaremos con reguladores, empresarios y expertos sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias que se aplican al comercio de alimentos entre las dos regiones. Finalmente, intentaremos consensuar puntos de vista comunes para ver cómo podemos trabajar todos para conseguir que haya más y mejor comercio entre nosotros. Empezamos ya entonces con nuestro Trade of Mirror.
Bien, veamos. En el año 2020, las exportaciones de la Unión Europea hacia Centroamérica supusieron 4.784 millones de euros, mientras que las exportaciones desde Centroamérica hasta la Unión Europea fueron por 5.848 millones de euros. Como está claro, el saldo de la balanza comercial es positivo para Centroamérica por 974 millones de euros, aunque por supuesto hay que tener en cuenta el impacto que ha tenido la crisis de COVID-19 en la producción europea. Respecto de los datos históricos, vemos que la tendencia desde que entró en vigor el acuerdo de asociación en 2013 sigue en crecimiento positivo, aunque lento. La curva se resiente, lógicamente, del impacto que la crisis de COVID-19 ha tenido sobre el comercio mundial, pero vemos que empieza a retomar aliento. Por sectores, el 87% de las exportaciones de la Unión Europea hacia la región centroamericana han sido bienes industriales, mientras que los productos alimentarios representan el 13% restante. El 70% de las exportaciones centroamericanas hacia la Unión Europea son de productos agroalimentarios, mientras que el 30%, como pueden ver, son productos industriales. La importancia del sector alimentario en el comercio entre ambas regiones, es por supuesto obvia. Sin embargo, parece que el comercio entre la Unión Europea y Centroamérica no termina de explotar con todas las ventajas y oportunidades que ofrece el acuerdo de asociación. La buena noticia es que quizás con la nueva política de la Unión Europea en materia comercial esto pueda mejorar para Centroamérica. Y justamente para conocer las nuevas líneas generales de la política comercial de la Unión Europea y cómo puede influir en el comercio, invitamos a esta primera edición a Massimo De Luca, que es el jefe de la sección económica de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica y además es coordinador regional de las relaciones comerciales entre ambas regiones. Máximo, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Buenos días, Vilma. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Oh, es un placer. Acabamos de ver los datos del año pasado que reflejan claramente los efectos de la crisis de COVID, especialmente en la producción industrial. Y seguimos todos inmersos en esta crisis de la pandemia. Justo esto coincide con el nuevo ciclo de programación de las políticas de la Unión Europea, que incluye, por supuesto, la política comercial. ¿Y cuáles son las novedades que trae la Unión Europea en sus relaciones con sus socios comerciales? ¿De qué manera se está pensando la salida a la crisis mundial? Sí, muchas gracias por la pregunta, Vilma. De hecho, es verdad que la crisis que estamos enfrentando ahora con la pandemia marca el contexto de todo lo que estamos haciendo en el nivel de Unión Europea, porque claro que la recuperación económica es un tema no solo europeo, un tema global. En Europa nos damos cuenta de la dimensión generacional que la pandemia está teniendo y por eso también el marco financiero de la Unión Europea para los próximos 7 años se llama Próxima Generación UE. La pandemia es claramente la crisis más aguda que tenemos ahora. Esperamos que pueda concluirse en los próximos meses, pero no es ni siquiera la sola crisis que tenemos. Tenemos también una crisis ambiental y como lo explicó la embajadora, es por eso que ya hace 1 año y medio la Unión Europea con la nueva Comisión adoptó un marco de crecimiento económico, de desarrollo económico que se llama Pacto Verde, que es de verdad una manera para la Unión Europea de proporcionar una visión nueva y yo diría revolucionaria en la manera de producir y de consumir bienes y servicios en Europa y con una fuerte componente externa. En febrero de ese año adoptamos la nueva política comercial. Es claro que la política comercial de la Unión Europea de una manera es una respuesta al contexto de pandemia y a los demás desafíos que tenemos como Europa y como comunidad global. Los 3 principios que la embajadora ya mencionó son principios de apertura, de sostenibilidad
y de ser asertiva, firme. ¿Qué queremos decir? Es que la misión del comercio siempre sigue siendo promocionar los intercambios de bienes y servicios. Y por eso necesitamos mercados abiertos. La apertura de los mercados es algo importantísimo para el crecimiento, para la recuperación económica también. Lo que tratamos de hacer dentro del contexto de los desafíos actuales, pero, es utilizar las aperturas de los mercados también para alcanzar otros objetivos como la sostenibilidad ambiental y la respuesta al cambiamiento climático. En todo eso queremos trabajar con nuestros socios. Queremos trabajar con nuestros socios dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio y de las otras instituciones multilaterales, porque también hay instituciones multilaterales para determinar, por ejemplo, las pautas en el sector alimenticio, como el Códex, por ejemplo, o la protección de la planta, como la Convención Internacional de Protección de Plantas. Todos los marcos multilaterales van a ser fundamentales como atención y sobre todo la reforma de la Organización Mundial del Comercio, porque necesitamos de verdad un marco legal fuerte para establecer las pautas y solucionar las diferencias y las controversias. Eso claramente es fundamental. Ahora, en todo eso, la Unión Europea está tratando de enfocar una agenda. Tenemos una agenda y no tenemos que esconderlo. La agenda de la Unión Europea es, digamos, el Pacto Verde, es decir, la economía circular, la protección de la biodiversidad, la sostenibilidad de nuestra cadena de producción y de consumación de bienes alimenticios, que es un poco el tema de hoy, ¿no? Entonces tenemos una estrategia que se llama de la granja a la mesa que vamos a discutir entonces, más allá. Y claramente la implementación del Acuerdo de París. Ahora, ¿qué significa asertiva? Asertiva significa que nosotros sí queremos trabajar con todos, con nuestros socios, pero claramente cuando el marco internacional no nos permite de alcanzar principios legítimos y legales que empujamos, tenemos que adoptar otras medidas. Por ejemplo, le hago solo un ejemplo, Vilma. Si nos enteramos que las importaciones son productos y servicios que generan muchísimas emisiones de carbono, por ejemplo, tenemos que reaccionar. No claro que vamos a empujar la implementación del Acuerdo de París, vamos a empujar el marco internacional, pero podríamos llegar a un punto donde tenemos que considerar esos bienes y servicios que crean emisiones de carbono de manera distinta de lo que no lo producen. En ese sentido que dentro del marco legal queremos avanzar en ese sentido. Con nuestros socios, con Centroamérica en particular, tenemos una relación particular que es gracias también a nuestros acuerdos comerciales. Con Centroamérica tenemos un acuerdo de asociación, el único acuerdo región en el mundo. Entonces tenemos esa capacidad de promover marcos regionales que van a ayudarnos entre nosotros, pero también dentro del ámbito internacional y mundial. Ahora, tenemos fuera reuniones de implementación anuales que van a empezar semana próxima. Entonces, hoy es muy puntual y donde vamos a abarcar todos los temas, también temas de granja a la mesa, entonces de producción agrícola, que es fundamental. Tenemos muchísimos proyectos de apoyo que vamos a lo mejor a descubrir más allá. Y tenemos el programa que nos ayuda hoy a comunicar, a fomentar el diálogo con nuestro socio, con la participación del sector privado. Oh, Máximo, vamos a ver, hablabas del tema de emisiones y en general de residuos, vamos a hablar detenidamente más adelante en Trade Windows, pero ¿podrías adelantarnos estas nuevas medidas de qué manera, si seriamente o no, afectarían a las exportaciones de los productos agroalimentarios en Centroamérica? Porque claramente estás hablando de parámetros altos. Sí, parámetros altos también para los productores europeos y va a ser de verdad una revolución importante y que va a pedir los esfuerzos de todos.
Y como lo decía, no queremos esconder los esfuerzos. Habrá esfuerzos, hay esfuerzos en Europa y tenemos que empujar esa agenda también con nuestros socios. Y claramente nos damos cuenta que no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero ahora mismo no tenemos mejor alternativa que empujar una agenda de revolución verde. Y es por eso que no solo tenemos los marcos, digamos, de los acuerdos comerciales, tenemos también proyectos de apoyo. Y acá en la región tenemos varios programas de apoyo en cadena específica, como por ejemplo en el café, en el sistema de producción, en los desechos, residuos alimenticios. Trabajamos con varias agencias acá en la región y nosotros vemos que los socios acá en la región cada vez más se apasionan a ese desafío. Bien, vamos a tomar nota. Yo te pido que te quedes aquí con nosotros para la discusión de más adelante, porque ahora vamos a ir a la sección de Trading Windows y ahí vamos a hablar sobre seguridad alimentaria. Regresamos luego con Máximo. Muchas gracias. Hoy en esta sección nos vamos a acercar al tema de la producción de insumos agrícolas y al uso de plaguicidas y pesticidas en los cultivos. Como avanzaba Máximo, la Unión Europea ha subido el listón de las exigencias en materia de seguridad alimentaria, marcando nuevos límites de residuos de plaguicidas en los alimentos. Para explicar con mayor detalle cómo se miden esos restos de plaguicidas en nuestros platos, observemos este video a continuación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, justamente sobre límites máximos de residuos. Hola, me llamo Ragnar. Soy científico y trabajo en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Estoy aquí para hablarles de los pesticidas y de cómo llegan a los alimentos. Los pesticidas se emplean para proteger los cultivos frente a enfermedades y plagas. Se consideran importantes para proteger las cosechas y garantizar el suministro de alimentos. Todos los pesticidas contienen principios activos, es decir, los ingredientes esenciales que les permiten funcionar. Puede tratarse de sustancias químicas o de microorganismos, como bacterias o virus. En ocasiones la sustancia química sirve para confundir a los insectos, mientras que en otras hacen que el cultivo resulte menos apetecible para las plagas. Lo normal es que actúen acabando con los insectos, hierbas u hongos dañinos. Los pesticidas se pueden distribuir a gran escala en el medio ambiente, donde pueden resultar nocivos para plantas y animales. En algunos casos, pequeñas cantidades de los mismos, llamadas residuos, consiguen llegar a los alimentos que ingerimos. Estos residuos pueden ser nocivos si rebasamos ciertos niveles. Existen muchas formas de que los residuos de los pesticidas penetren en los alimentos. Por ejemplo, los residuos presentes en los cultivos tratados pueden pasar del campo a la comida en la mesa. Los residuos pueden entrar en el abastecimiento de agua o contaminar la tierra o los piensos, por lo que podrían llegar a nosotros indirectamente. Los pesticidas solo pueden comercializarse en Europa si se demuestra científicamente que su uso es seguro. Esto significa que se pueden utilizar sin efectos nocivos en personas o animales y que no son perjudiciales para el medio ambiente. Lo que sí es importante es que la cantidad de residuos de pesticidas presentes en los alimentos sea lo más baja posible y que el consumo de los mismos sea seguro. Esto se consigue mediante los niveles máximos de residuos, que se aplican y supervisan legalmente. En Europa se analizan unas 67.000 muestras de alimentos anualmente en busca de residuos de pesticidas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria colabora con científicos de todo el continente para valorar los datos y ofrecer asesoramiento científico independiente. Sobre la base de este asesoramiento, la Comisión Europea decide si aprobar o no un principio activo.
En 1993, con el proceso de aprobación anterior, había aproximadamente 1.000 principios activos en el mercado. De ellos, la Comisión Europea aprobó unos 250. El resto ya no se comercializa. Con ello contribuimos a garantizar la seguridad de los alimentos. Este es un tema apasionante para conversar de límites máximos de residuos en plaguicidas y cuál es el impacto que tiene ello en los productores que exportan a la Unión Europea. Conversamos esta mañana con don Sergio Herrera. Él es manager de BAF para Centroamérica. Sergio, gracias. Buenos días también. Gracias por acompañarnos en la primera edición del Trade Talks. Buenos días, muchas gracias Vilma por la invitación, es un gusto estar aquí. ¿Cuál es el alcance que tiene esta última actualización de límites que ha puesto la Unión Europea? Bueno, mira, comencemos por definir lo que es un límite máximo de residuos. Es básicamente un valor máximo de residuos de un plaguicida específico en un alimento específico. Cada país o región tiene sus propios límites máximos de residuos porque mucho de esto va en función del tipo de dieta o alimentación. La Unión Europea ha establecido sus propios límites máximos de residuos a través de estudios científicos donde se consideran aspectos técnicos como la seguridad alimentaria, el riesgo dietario, y así es como al final se establecen los límites máximos de residuos, que déjeme decirle que cuando son establecidos realmente tienen márgenes de seguridad muy amplios para la población. El tema de los límites máximos de residuos es que ellos están directamente vinculados a las prácticas agrícolas en el campo. Claro. Están totalmente ligados de las buenas prácticas en el campo, es que depende que no se excedan esos límites máximos de residuos para poder exportar. Ahora bien, al ser los límites máximos de residuos una condición para poder exportar, se convierten en medidas legales o barreras al comercio. Tiene que existir un registro de un ingrediente activo en Europa para que pueda otorgarse un límite máximo de residuos, y tiene que existir el límite máximo de residuos para que nuestros productores de alimentos, frutas, vegetales puedan exportar a Europa. El tema, Vilma, es que con los nuevos criterios que está incorporando la regulación europea de registro y re-registro de plaguicidas, como es la regulación 1107-2009, que es la que tiene los requisitos para registrar y re-registrar, y ahora con el nuevo Pacto Verde, este acuerdo europeo, se establecen nuevos criterios que van un poquito más allá de los análisis de riesgo tradicionales, y esto eventualmente está poniendo en riesgo el re-registro de aproximadamente un 70% de los activos en Europa, que estarían impactando en un 70% lo que es la vigencia de los límites máximos de residuos que necesitan nuestros exportadores para poder exportar. Eso es un gran desafío. ¿Y cuándo entran en rigor? En realidad, el establecimiento de un nuevo límite máximo de residuos, Vilma, tarda 2 años desde que se inicia el proceso. Esto lo solicita el fabricante. Lo mismo para lo que es la eliminación de un límite máximo de residuos, tarda aproximadamente 2 años a partir del momento que inicia el proceso. Esto depende de la fecha en que se solicita, no es un paquete, depende de cada producto, tiene sus fechas específicas. ¿Y esto tiene algún impacto sobre lo que hacen los fabricantes de plaguicidas y agroquímicos en Europa? Bueno, para los fabricantes esto va a significar indudablemente 2 cosas. Una, se van a reducir el número de opciones de uso de los productos. Los productos van a estar muy limitados a ciertos usos, no van a poder utilizarse en cultivos de exportación a Europa. Al final, para el fabricante, esto puede significar también que el producto entre en una etapa de phase out, o sea, una etapa de eliminación del registro. Esto significa que se va a ir reduciendo poco a poco el portafolio o el número de opciones que tienen los productores aquí para controlar sus plagas y enfermedades y poder exportar a Europa. Y entonces, ¿qué medidas pueden adoptar los fabricantes para cumplir con los nuevos límites máximos de residuos? Sí, los fabricantes están trabajando básicamente en estos casos en hacer ajustes en las recomendaciones de uso de estos productos. Con los estudios que tienen los fabricantes, una vez que desarrollan estos productos, para determinar las recomendaciones de uso, llámese dosis, llámese número de aplicaciones del producto, llámese
momento de aplicación, los fabricantes pueden hacer estimaciones de cómo hacer el ajuste en las recomendaciones de uso, quizás eliminar cantidad de aplicaciones, quizás extender el plazo entre la última aplicación del producto y la cosecha para exportar y lograr lo que se llama una condición de cero residuos, para que aunque no haya límites máximos de residuos, el agricultor tenga seguridad que no va a haber residuos en la cosecha. Usted hablaba, don Sergio, del 70% de una afectación. Entonces, sobre el mercado centroamericano se cierne un desafío mayúsculo. Muy grande. Ya algunos productores, como por ejemplo los productores de banano en Costa Rica, están preocupados, han tenido reuniones, están viendo estrategias alternativas porque tienen muy claro que del portafolio de productos con que ellos cuentan actualmente para el control de plagas y enfermedades, un 70% de ese portafolio está amenazado con perder el registro en Europa y como consecuencia de eso perder los límites máximos de residuos que son una condición para exportar. ¿Y cuál debería ser la estrategia de los exportadores centroamericanos entonces para seguir teniendo la posibilidad de potenciar el comercio con Europa? Yo veo dos posibilidades. Antes de que se pierda el límite máximo de residuos en Europa, hay que entender el proceso. El proceso inicia una vez que la EFSA, la Autoridad de Salud y Seguridad Alimentaria de Europa, inicia el proceso para eliminar un registro, que como consecuencia de eso tendremos la pérdida del límite máximo de residuos. La EFSA comunica el proceso a la Comisión Europea. La Comisión Europea en ese momento notifica a la Organización Mundial del Comercio. Básicamente hay dos notificaciones. Una es una comunicación a la Organización Mundial de Comercio de que hay un proceso para que se pierda el registro. Esta es una notificación que se denomina como barreras técnicas al comercio. Posteriormente, esta Comisión Europea emite una segunda notificación que se llama medidas sanitarias y fitosanitarias que tienen que ver ya con la caída o reducción de los límites máximos de residuos. En esa etapa es donde los gobiernos y los productores pueden entrar a comentar, discutir con el Parlamento, con las autoridades europeas y hacerles ver el impacto a las exportaciones que esto tendrá. Este es el momento en que ellos deben de aprovechar esta ventana antes de que se pierdan los límites máximos de residuos y antes de que llegue al proceso de votación en el Parlamento Europeo donde ya no hay nada que hacer. Y una segunda opción que tienen ellos es una vez que se pierden, que eventualmente se pierdan los límites máximos de residuos, trabajar en conjunto con los fabricantes para hacer lo que comenté anteriormente, que es el ajuste en las recomendaciones para buscar la condición de cero residuos. Don Sergio, pues la planificación no es nuestro fuerte. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos justamente para que en este momento puedan apoyar a los exportadores y que cumplan con los nuevos requisitos de límites máximos de residuos? Porque claramente aquí está nuestro gran obstáculo a salvar. Claro. Los gobiernos tienen la posibilidad de apoyar los programas de educación, de entrenamiento, de buenas prácticas agrícolas para el uso correcto de los plaguicidas y de esa forma evitar que se excedan esos límites y vayan a generar problemas en las exportaciones. Pero, Vilma, quizás uno de los aportes más importantes que pueden hacer los gobiernos en este tiempo es apoyar el registro de nuevos productos, de nuevas tecnologías. Hoy por hoy los fabricantes están ya registrando nuevas alternativas en Europa, productos nuevos con perfiles ambientales, toxicológicos muy favorables y sobre todo con límites máximos de residuos muy robustos que le darían seguridad al exportador. No es posible que en un país como Costa Rica se esté tardando más de 10 años hoy en día para registrar una tecnología nueva, un producto nuevo que ya cuenta con registro en Europa. Ese es el tema y creo que ese es uno de los aportes más importantes que podrían hacer los gobiernos. Clarísimo, don Sergio, los deja un tanto preocupados. Hay que prepararse para el nuevo escenario y cuanto antes mejor. Muchísimas gracias, don Sergio. Con gusto. Gracias. Gracias. Bueno, como ustedes escuchaban, los desafíos son mayúsculos. Ahora vamos a dar paso a nuestra sección de Trade Topics y volvemos de nuevo. Hoy
Hoy en esta sección conversamos sobre el necesario equilibrio entre salud y acceso a los mercados. Para salvaguardar la salud de los consumidores, desde hace años se han desarrollado medidas sanitarias y fitosanitarias que sirven para verificar justamente el origen, la composición y la fiabilidad de los alimentos. Y hoy por hoy, el control de alimentos se ha convertido en uno de los requisitos fundamentales del comercio mundial. Sin embargo, su complejidad, así como la falta de armonización, puede implicar un obstáculo para exportadores, importadores, intermediarios y distribuidores. Y esto claramente se traduce en una serie de requisitos para exportación e importación que en ocasiones, por la especificidad que tienen, suponen o pueden suponer una auténtica barrera para el comercio internacional. Como hemos visto en el Trade Mirror, el sector alimentario es el que tiene más peso en la balanza comercial de las exportaciones y las medidas sanitarias y fitosanitarias son un elemento esencial de las relaciones comerciales en el marco del acuerdo de asociación. Para conocer en detalle las medidas sanitarias y fitosanitarias que están recogidas dentro del acuerdo, hoy tenemos con nosotros a don Joaquín Ordeig. Él es oficial de Relaciones Internacionales de la Dirección Santé de la Comisión Europea. Buenos días, don Joaquín. Buenos días, Vilma. Encantado de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a usted. ¿Podría explicarnos, Joaquín, cómo facilita el acuerdo de asociación el comercio y la salvaguarda de la seguridad alimentaria? Sí, gracias. Esta es una pregunta y es un tema muy importante. Ya has mencionado tú misma, Vilma, y con la excelente presentación sobre las estadísticas, la importancia que tiene el comercio en productos agroalimentarios entre la Unión Europea y los países centroamericanos y, por lo tanto, un comercio que potencialmente muy afectado por las medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Cómo en el contexto del acuerdo resolvemos esa parte? Pues el acuerdo incluye un capítulo específico sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y ese capítulo gobierna las relaciones de las dos partes en ese campo. Tiene como objetivo principal la protección de la salud y la vida de las personas, los animales y los vegetales, pero facilitando al mismo tiempo el comercio entre las partes. Ese es el aspecto fundamental, el objetivo fundamental del capítulo. En ese sentido es importante destacar que las disposiciones del capítulo están encaminadas, preservando esos objetivos principales que he mencionado, a velar porque esas medidas sanitarias y fitosanitarias que aplicamos las dos partes no creen obstáculos injustificados al comercio y a mejorar la cooperación, entendida cooperación como trabajo conjunto, a fin de fortalecer las capacidades de cada parte para mejorar el acceso al mercado de la otra parte. Además, el capítulo es plenamente respetuoso con los principios generales internacionales, en particular con los establecidos en acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, y también, sobre todo, hay que resaltar que es respetuoso con el marco legislativo de las dos partes, preservando el derecho de cada una a establecer el nivel de protección que consideren necesario y adecuado y a aplicar las medidas para conseguir ese nivel de protección. En definitiva, cada parte mantiene su derecho a establecer las condiciones de importación que considere necesarias y la otra parte debe respetar, con la salvaguarda de que esas medidas se adecúen de manera justificada con el objetivo de protección que mencionaba y no generen obstáculos innecesarios. Pero también el capítulo va más allá de lo que es el marco estricto del acuerdo general de la OMC y desarrolla ámbitos clave como, por ejemplo, la regionalización de enfermedades animales y plagas, la transparencia de los requisitos y procedimientos de importación, elaborando y estableciendo procedimientos y plazos específicos para asegurar que esos procedimientos funcionan. Y, por ejemplo, incluye herramientas útiles de facilitación del comercio, tales como una vez se ha autorizado la importación de un producto después de una parte ha autorizado la importación de un producto después del correspondiente análisis de riesgos, se elaboran listas de establecimientos de los que se pueden proceder las exportaciones. Y eso genera
una transparencia, una seguridad para los operadores, que es fundamental para que el comercio fluya. También incluye medidas que no estarían contempladas en el acuerdo general de la OMC, pero que son medidas íntimamente relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias, como por ejemplo el ámbito de la protección y el bienestar de los animales, donde ahí el acuerdo incluye cláusulas de cooperación entre las partes. Todo esto está, por ejemplo, ayudando a reforzar la capacidad en los países de Centroamérica y, por tanto, a facilitar su acceso al mercado de la Unión Europea, que ya hemos visto por las estadísticas que en estos momentos no es malo. Es decir, a pesar de las preocupaciones que han manifestado la charla anterior, hay que resaltar que el comercio fluye y que las exportaciones continúan. Pero además, en el nuevo contexto, algunas de las iniciativas, y hay iniciativas muy importantes, como ya se ha mencionado, que están previstas en la estrategia de la granja a la mesa en el marco del Pacto Verde Europeo, están relacionadas con el ámbito sanitario y fitosanitario. A falta de un capítulo, de artículos específicos en el acuerdo, porque es un acuerdo que, como hemos dicho, tiene 10 años ya, sobre sostenibilidad de la cadena alimentaria, creemos nosotros que el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias va a jugar también un papel determinante en el futuro próximo para el diálogo que establece ese capítulo. Además, ese capítulo ha favorecido hasta ahora la cooperación y en un ambiente, yo diría que muy constructivo entre las partes, y aspectos como el que se ha debatido anteriormente de los pesticidas es uno de los puntos que se debate constantemente y se discute constantemente cuando las dos partes nos reunimos para discutir la implementación del capítulo. Muchas gracias. Gracias, don Joaquín. Por favor, quédese por acá para que sigamos conversando más adelante. Perfecto, me quedo. Gracias. Bueno, como decía muy bien don Joaquín, este es un asunto de dos partes y por eso en esta edición vamos a conversar de inmediato con Alejandra Porras, que es responsable de asuntos sanitarios y fitosanitarios del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Buenos días, doña Alejandra. Buenos días, Vilma. Un gusto acompañarlos en esta mañana. Gracias, el gusto es mío. Al hilo de lo que comentaba el señor Ordeic, le pregunto, doña Alejandra, ¿cuál es el nivel actual de implementación del acuerdo de asociación en materia de armonización y reconocimiento mutuo entre los países centroamericanos? Claro que sí, es una pregunta importante, interesante y muy apropiada para lo que discutimos esta mañana. Entendamos en primer término que la integración económica y comercial en Centroamérica se da desde la década de los 60 del siglo anterior. Ya con el protocolo de Guatemala de los 90 se asume como uno de los objetivos y como uno de los pilares de este proceso de integración la armonización de medidas sanitarias, fitosanitarias, normas, procedimientos de evaluación de conformidad y requisitos técnicos. ¿Por qué? Porque se entiende justamente que los requisitos, más allá del arancel que se cumpla o no se cumpla, el requisito técnico de acceso a un determinado mercado, pues finalmente es el que viene a condicionar si ese acceso se hace efectivo o no. Lo veíamos en el caso anterior con el ejemplo de los límites máximos de residuos, pues si nuestro producto no los cumple, pues no ingresa al mercado europeo simplemente. Entonces, claramente, entre más estandarizados estén estos requisitos a nivel del mercado centroamericano, pues facilita el movimiento y el comercio de los productos intrarregionalmente. En el acuerdo de asociación con la Unión Europea, como se señalaba, es uno de los primeros acuerdos región-región, y lo que Centroamérica hace es ofrecer a la Unión Europea una facilidad muy importante en términos del reconocimiento de los registros. Básicamente, en este momento, Centroamérica tiene cerca de 80 reglamentos técnicos armonizados
en una gran variedad de productos y sectores, por ejemplo, en el sector de alimentos, de medicamentos, de cosméticos, de alimentación animal, medicamento veterinario, productos naturales, productos de higiene. De estos productos y de estos reglamentos hay una serie de procedimientos para el reconocimiento del registro. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente, que dado que tenemos una misma normativa, el alimento que se registra en Guatemala va a registrarse en Costa Rica, o ese registro más bien va a ser aceptado en Costa Rica como un procedimiento más expedito que si estuviera solicitando el registro por primera vez. ¿Qué se hace con el acuerdo de asociación? Se le extiende a los productos de la Unión Europea este mismo beneficio. Es decir, que un producto de origen europeo que se registra en El Salvador o en Honduras o en Guatemala y solicita el registro en Costa Rica, va a seguir un procedimiento más corto y más expedito, entendiendo que lo estamos haciendo sobre la base de la misma normativa que nos va a dar el mismo nivel de protección. Yo quisiera agregar para finalizar que esta ventaja que se le da a la Unión Europea es realmente el único socio comercial que lo estamos dando en el marco de un acuerdo, y es justamente porque así se estableció en el acuerdo de asociación. La otra cara de esto es recordar que la Unión Europea pues, es una región sumamente integrada, no solo a nivel comercial, económico, trasciende a la integración política, monetaria, etcétera. Entonces, este beneficio que Centroamérica otorga, de alguna forma lo que busca es equiparar el beneficio que ya nosotros tenemos, en el sentido de que la Unión Europea, pues, el comercio se da sobre la base de normas armonizadas y hay libertad de tránsito, etcétera. Entonces, lo que hace el acuerdo es justamente equiparar ese beneficio y esa condición. Gracias. Gracias, Alejandra. Nos queda muy claro las medidas y la importancia que tienen, pero nosotros nos preguntamos si son conocidas por los exportadores, sobre todo porque se necesitan grandes dosis de transparencia para poder facilitar el acceso a empresas de cualquier tamaño. Y aquí que la Unión Europea, ¿verdad? Perdón. Sí, así es. Vilma, perdón, yo quisiera agregar que la transparencia es uno de los pilares justamente del acuerdo de asociación. Vamos a ver, la transparencia, el hacer la información pública, el cumplir con las notificaciones, estos son principios rectores que ya están incorporados en el acuerdo. Tenemos entonces una base institucional y normativa que ya está establecida, que está aprobada. Cada uno de los países centroamericanos tiene en sus instituciones centros de información y de notificación que buscan dar pues cumplimiento a estos intercambios de información y a estas notificaciones. Se sigue una serie de buenas prácticas de regulación y de reglamentación en el sentido de que las notificaciones se deben dar en una fase que sea lo suficientemente temprana antes de que la regulación o la medida se tome finalmente, de manera que se pueda tomar en cuenta el criterio de los agentes económicos, de los operadores comerciales, de los sectores académicos, científicos, etcétera. O sea, son medidas que justamente, como ya lo has mencionado, buscan establecer este balance entre protección de bienes jurídicos superiores, estoy hablando del medio ambiente, de la salud pública, del estatus sanitario, fitosanitario, pero a la vez que el comercio no se restrinja más de lo necesario y que no sean medidas que se utilicen para proteger determinados sectores. ¿Cómo se logra este balance? La clave es la ciencia. La medida debe ser basada en ciencia, debe tener un referente en una norma internacional, debe ser proporcional a un riesgo previamente identificado, y de esta forma nos garantizamos que pues el requisito tenga un objetivo, o sea, sea necesario, y por lo tanto el beneficio supera el costo que eso le supone al operador económico. En el caso de nuestras exportaciones, también quisiera tomar, por ejemplo, la palabra para hacer referencia de cómo vemos esto en relación con la exportación de nuestros productos a la Unión Europea. Y quisiera usar el ejemplo que también ya se ha mencionado de los límites máximos de residuos.
Pues nosotros hemos venido básicamente desde el 2014 siguiendo muy atentos esta política de modificación que la Unión Europea ha venido haciendo. Damos un seguimiento no solo desde Capital, desde San José, sino que también a través de nuestra representación ante la Unión Europea en Bruselas y a través de nuestra representación ante la Organización Mundial del Comercio. Mantenemos coordinación con los diferentes sectores que se puedan ir viendo afectados por la revisión de las diferentes sustancias. Recordemos que el agroquímico en el fondo es una herramienta para un agricultor. Estamos en una región tropical donde proliferan las plagas, las enfermedades del trópico. Por ejemplo, parte de las sustancias que la Unión Europea ha venido revisando han afectado directamente el conjunto de herramientas que tiene la producción bananera nacional. Hablo de sustancias como buprofenicina, imasalil, mancozeb, y este tipo de modificaciones, pues lo que le representa a nuestro sector es el reto de tener que sustituir un agroquímico que le dé además un adecuado rendimiento desde el punto de vista ambiental, de protección de la salud pública, además que sea eficaz para el control de la plaga. Entonces es un trabajo muy atento, nuevamente donde la ciencia juega un papel fundamental. Nosotros a la Unión Europea lo que hemos indicado es que compartimos obviamente el objetivo de protección al medio ambiente y tenemos muy claro que el desarrollo económico sí o sí en el futuro tiene que ser sostenible, o sea, ya la humanidad no tiene otro camino ni otra opción. Sin embargo, no podemos dejar rezagado a ningún actor. Nosotros acá lo que buscamos es siempre la multilateralidad, que las revisiones que se hagan de los límites máximos se basen en el Codex Alimentarius, que es la norma internacional de referencia, un análisis de riesgo, etcétera, y que además, y ya para finalizar, para no acaparar la palabra, para finalizar, que además estos periodos de transición sean lo suficientemente extensos para que nuestro agricultor pueda adaptarse. La otra parte de responsabilidad del gobierno pues, es trabajar en el marco regulatorio del registro de agroquímicos que mencionaba uno de los participantes anteriormente. Es un trabajo que se ha venido dando, pero bueno, ese es un tema en el que nos podremos extender en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sí, justamente para ahondar un poquito más en el tema de transparencia, la Unión Europea, en su intento por apoyar a los exportadores que quieren conquistar el mercado europeo, ha lanzado recientemente la plataforma en línea Access to Market. Entonces vamos a observar un video al respecto. Aunque brevemente pueden darse cuenta de que la plataforma es una herramienta muy poderosa, que es completamente gratuita y ofrece acceso a toda la información necesaria para la exportación hacia la Unión Europea. Access to Market está disponible también en español e incluye información detallada sobre los acuerdos de asociación en materia de comercio, así como las condiciones del comercio para cualquier país del mundo. Pueden consultar la plataforma de manera completamente abierta en el enlace que se muestra en la pantalla y que les vamos a dejar en la información en nuestro canal. Transparencia y accesibilidad, una nueva ventana sobre la seguridad alimentaria. Europa está entrando en una nueva era de transparencia en materia de seguridad alimentaria. A partir del 27 de marzo de 2021, se aplicarán nuevas normas que harán más transparente la forma en la que se evalúa la seguridad de los alimentos en la Unión Europea. Los cambios responden a las exigencias de la ciudadanía para que exista mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de seguridad alimentaria y se cumpla la legislación propuesta por la Comisión Europea en 2018 y que los ministros de la UE y el Parlamento Europeo adoptaron en 2019. Desde su creación, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha priorizado el compromiso y la apertura al público y a todas aquellas personas y organismos que tienen interés o participan en la cadena alimentaria. Ahora, después de colaborar ampliamente con nuestras partes interesadas, estamos listos para pasar a la siguiente fase. Las nuevas disposiciones reforzarán la transparencia de nuestros procesos de evaluación del riesgo, poniendo a disposición del público cantidades sin precedentes de datos y permitiendo un control aún mayor de nuestro trabajo. Podrá accederse fácilmente a estos datos a través de una nueva plataforma digital, OpenEFSA.
La plataforma también albergará toda la información y documentación utilizada en el proceso de evaluación del riesgo, como los estudios presentados para la autorización de nuevos productos alimenticios. Es fundamental que la ciudadanía europea confíe en que los alimentos que consume son seguros, y eso empieza por confiar en la forma en que se evalúa la seguridad de los alimentos. Estas cosas pasan en vivo y el video que acaban de observar es el portal que permite acceso transparente a toda la información técnica de las medidas sanitarias y fitosanitarias. En todo caso, ahí está disponible también ese recurso. Ya vemos que la Unión Europea está realizando esfuerzos considerables para que el exportador tenga acceso a toda la información posible. Y para ahondar en ese tema, tenemos ahora a Patricia Pertejo, que es consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Embajada de España para Centroamérica, Jamaica y República Dominicana. Buenos días, doña Patricia. Desde el punto de vista de un Estado miembro de la Unión Europea y con el peso específico que incuestionablemente tiene España, ¿usted cree que es adecuado el acceso a la información sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias para el exportador europeo en esta región? Buenos días, Vilma. Muchas gracias por la pregunta que me has realizado y sobre todo agradecer a la Unión Europea que me haya invitado a este programa con el fin de hablar sobre estos temas. En mi opinión, los operadores españoles tienen todas las herramientas necesarias para acceder a las informaciones sanitarias y fitosanitarias de cara a la exportación a terceros países y en lo que nos incumbe hoy, a la exportación a los países centroamericanos. Existen diferentes vías para acceder a esta información. Por un lado, los operadores españoles pueden contactar directamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España. Y por otro lado, también nos pueden contactar a nosotros, a nuestra Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que está ubicada físicamente en Costa Rica y que está acreditada ante el resto de los países centroamericanos. Además de estas vías, existe la aplicación CESGAN, que fue elaborada hace muchos años por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a través de la cual no solamente los operadores económicos, sino cualquier ciudadano de manera pública y abierta puede acceder a información sanitaria y fitosanitaria sobre la exportación a terceros países de productos de origen animal. En relación a esta información se pueden realizar búsquedas categorizadas país por país, producto por producto, o incluso se puede acotar las búsquedas en relación a determinados documentos de interés para el ciudadano. Por ejemplo, se pueden realizar búsquedas de los certificados de exportación que se hayan negociado entre España y el tercer país de destino. Se puede realizar búsqueda de las listas de establecimientos que están autorizados en estos momentos para exportar a dicho tercer país, o búsqueda sobre instrucciones u otra información de cara a la exportación. Con relación al tema de los listados de establecimientos, en la mayor parte de los países centroamericanos, el sistema es que, aparte de este acceso público, dentro de CESGAN existe un acceso privado tras el registro y el logado de estos operadores con sus datos dentro de la aplicación. De esta manera, el operador realiza la solicitud para que su establecimiento sea autorizado de cara a exportar a un determinado tercer país en relación a un determinado producto de origen animal. Lo bueno de esta aplicación es que mediante este acceso privado el operador puede consultar a tiempo real el estatus de su solicitud. Como bien digo, esto es lo que ocurre con la mayoría de los países centroamericanos. No obstante, cabe mencionar el caso particular de El Salvador, en el cual las autoridades salvadoreñas hace poco, relativamente, a finales de 2019, comunicaron que cualquier operador español que estuviera previamente registrado y autorizado para fabricar y para comercializar productos de origen animal en España y con el resto, por supuesto, de Estados miembros de la Unión Europea, era un potencial exportador de dichos productos a el país de El Salvador.
De esta manera vemos que con esta autorización que hemos recibido de las autoridades salvadoreñas de finales de 2019 se agiliza enormemente los trámites para el comercio exterior, para la exportación de los productos de origen animal a dicho país. No obstante, bueno, quedo a vuestra disposición para resolver cualquier otra duda que pueda surgir en relación a estos temas. Muchas gracias. Entendemos entonces, de acuerdo con lo que nos decía doña Alejandra, que en la Unión Europea hay mucho acceso a la información, pero no hay homogenización completa de todas las medidas sanitarias y fitosanitarias. En Centroamérica, mientras tanto, el problema es que hay notables diferencias tanto en acceso como en homogenización. Yo quisiera preguntarle a doña Alejandra, si la tenemos todavía ahí, ¿cómo puede reducirse la asimetría entre los países centroamericanos en accesibilidad y en información sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias? Gracias, Vilma, por la pregunta. Claro que sí, es muy importante. Como mencioné anteriormente, ya la parte institucional está dada, ya tenemos en el marco del acuerdo de asociación cuáles son las obligaciones que cada país debe cumplir en materia de transparencia y de acceso a la información. Creo que definitivamente la asimetría hay que trabajarla desde el punto de vista de continuar inyectando recursos. Estamos hablando de recursos no solamente humanos, sino también desde el punto de vista tecnológico, que es fundamental, porque mucho de esto pasa por establecimientos de plataformas digitales adecuadas, similares, por ejemplo, a la que anteriormente presentaban de la Unión Europea. Pues sería maravilloso que del lado de Centroamérica pudiéramos tener una plataforma que integrara las medidas de todos los países en un solo sitio. Pues esto es un trabajo que hay que continuar haciendo. En el marco de la Unión Aduanera se realizan iniciativas de este tipo y me parece que en el futuro pues vamos a poder brindar a nuestros operadores económicos europeos un acceso a la información más ágil, porque lo cierto es que, como lo comentaba la comentarista anterior, pues depende mucho de la capacidad y el recurso que cada uno de los países centroamericanos tiene en este momento, y pues las condiciones de acceso y la calidad de esa información pues también varían. Gracias, Alejandra. Para comprender mejor cómo todas estas medidas impactan en el exportador, ahora vamos a hablar de tramitología y cumplimiento de plazos por parte de las autoridades relevantes. Y para abordar estas dos cuestiones hemos invitado a varios empresarios y representantes de organizaciones de Panamá, Costa Rica y Guatemala. Ellos se enfrentan diariamente al reto de exportación y de importación también. Les vamos a hacer varias preguntas y tomamos nota de los comentarios con la ayuda de Máximo De Luca, que todavía está aquí con nosotros. Por dicha, Máximo. Sí, muchas gracias, Vilma. No, me encanta la idea de quedarme acá también para un poco recoger ideas antes de las reuniones que vamos a empezar con la región el próximo lunes, durante las primeras 2 semanas de junio. Muy bien, perfecto, gracias, Máximo. Tenemos el gusto, entonces, conjuntamente, de conocer ahora el punto de vista de don Roberto Coso, que es CEO de Rolemar, que es una empresa importadora en Panamá de productos alimentarios desde la Unión Europea. Buenos días, don Roberto. Buenos días, Vilma. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Desde su punto de vista, don Roberto, ¿cómo cree que podrán optimizarse los trámites en la importación de los alimentos desde la Unión Europea? Bueno, en los últimos años las preocupaciones de los importadores han seguido creciendo. En marzo de este año se promulgó la Ley 206 que abroga UPSA y crea APA. APA es una agencia, mientras que AUPSA era una autoridad autónoma. Como miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, estoy participando en la preparación de la propuesta que vamos a hacer de reglamentación de la Ley 206 a nivel decreto. Pero sabemos que la decisión es de exclusiva competencia del Ejecutivo de Panamá. En realidad es un tema muy delicado. La abolición de AUPSA fue uno de los puntos fundamentales de la política del actual gobierno. Y nuestro temor
es que se regrese la competencia a los viejos ministerios y departamentos. Y la consecuencia sería una pérdida de autonomía y claridad. Esta fue la razón por qué los estadounidenses, en ocasión de la firma del TPC con Panamá, pidieron y obtuvieron la creación de una entidad autónoma que en el 2006 se llamó AUPSA. Antes de este año, la producción local, importaciones y exportaciones eran manejadas por ministerios y entidades. En el 2006, a AUPSA se delegó la parte relativa a las importaciones. Trabajo, tengo que decir, realizado con su comité técnico y científico, y las cosas se mejoraron notablemente en términos de claridad de proceso. La producción local al revés se quedó con lo viejo y responsable, y los procesos continúan siendo muy lentos, discrecionales y no tan eficientes. Si la nueva entidad no será autónoma desde un punto de vista decisional, entonces los riesgos que vemos son varios. Antes que todos, sería regresar a un sistema que los mismos productores locales bien conocen y por esto la mayoría no quiere. Nos preocupa que la regla se complique y de consecuencia tenemos el aumento de discrecionalidad. Sospechamos un encarecimiento en el costo de los trámites de importación, lo que podría limitar y afectar, de hecho, la misma importación. Nos preocupa además que medidas sanitarias y fitosanitarias, para estar en tema, puedan ser usadas para limitar el acceso de algunos productos. Esto ya se verificó con AUPSA, cuando en una ocasión no le permitió la entrada a un jamón cocido que fue al revés aceptado sin problema por Estados Unidos. El asunto es que si la competencia se dispersa, entonces será mucho más difícil resolver casos análogos. Como importador y como gremio, estamos muy pendientes de la reglamentación de la Ley 206, que de un lado, si bien realizada, podría mejorar las condiciones de la producción local, sino al revés, podría dañar no solamente el sector agropecuario, sino también el sector comercial de este país. Lastimosamente, y es una noticia de actualidad, el día antes de ayer, el 17 para ser preciso, Panamá promulgó un decreto ley, el número 770, que de un lado sube a dirección nacional el viejo DEPA, y del otro, en el artículo 6, le otorga la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, constituida con el mismo decreto, la misma competencia de APA, bajando así el mismo APA a una ventanilla de repartición de expedientes. Ahora, una ley no puede ser derogada por un decreto que además se promulgó, al contrario de la ley, sin informar y de manera no concertada con los sectores económicos y públicos del país. Nuestra mayor preocupación en este momento con la nueva medida es la pérdida de autonomía de una entidad que tenía que decidir solo y exclusivamente con base en principios técnicos y científicos. Trasladar las decisiones sanitarias y fitosanitarias a una entidad política no da suficiente independencia de juicio y estabilidad en el tiempo. Estamos evaluando en detalle todo el aspecto y la implicación, pero es cierto que el decreto 770 nos sorprende. Gracias. Gracias, don Roberto. Esto lamentablemente no nos suena nada novedoso. Tomamos nota, don Roberto. Muchas gracias por su participación. La pregunta ahora es qué pasa con la circulación de esos productos a nivel de cada país en Centroamérica, ya que la tramitología es distinta en cada uno, como contaba don Roberto, además puede cambiar en cualquier momento el marco regulatorio. Entonces, ¿será que se permite la circulación para los importadores
sin mayores obstáculos. Conversamos con Gustavo Troyo ahora, gerente de automercado, importador y distribuidor al consumidor final en Costa Rica. Buenos días, don Gustavo, gracias, un gusto saludarle. Muchas gracias, doña Vilma, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a la Unión Europea por su gentil invitación. En cuanto a la integración regulatoria centroamericana, esta es compleja y queda bastante camino por recorrer. Prevalecen distintas opiniones entre los países sobre las regulaciones al comercio, por lo que en este momento a mí me es un poco temprano poder emitir un criterio. Sin embargo, hay una excelente oportunidad de mejora a través de la eliminación de barreras no arancelarias y la simplificación de algunos trámites. El tránsito internacional de mercancías debería fluir como pasan los productos por la caja registradora de un automercado, sin mayor problema. En ese sentido, una idea que hemos estado elaborando, una propuesta, es la utilización de algún medio como los catálogos electrónicos de la organización GS1. GS1 regula los códigos de barra a nivel mundial y tienen los catálogos electrónicos que contienen toda la información de variables logísticas de cada producto. El nombre del producto, el peso, las dimensiones del empaque original, las dimensiones de la caja, dimensiones y peso de los embalajes máster que llamamos, etcétera, etcétera. Además de otra serie de datos informativos. Uno podría pensar en integrar en una base de datos como esa todos los elementos regulatorios de carácter sanitario, de control de autorización de plantas productoras, por ejemplo, de productos y subproductos de origen animal, que usualmente se complican un poquito y se constituyen en obstáculos, en barreras a un comercio más ágil y libre. La utilización de un sistema como ese a través de un elemento como el código de barras, no pensemos en el código de barras unidimensional como el de las rayitas que vemos, sino códigos de barra de 2 dimensiones que pueden contener muchísima más información, incluyendo la identificación particular de cada unidad, ¿verdad? Con esto, nosotros podríamos tener un beneficio adicional importantísimo, que es el control de la trazabilidad de todos los productos entre países, entre regiones, ¿verdad? ¿Qué ganamos con eso? Ganamos mucho con respecto a combatir el comercio ilícito, combatir el contrabando, fortalecer y asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria, etc. Debería ser de mucho interés de los gobiernos porque al eliminar algunos problemas como estos que mencioné, tienen una mejor recaudación de impuestos y también tienen mejor asegurado el tema de la seguridad alimentaria en sus países. Es importante saber que se está trabajando en técnicas o métodos de impresión de códigos de barra que son, guardando las proporciones del caso, similares a los que se usan para garantizar la autenticidad de los billetes. Entonces no se va a tratar solo de copiar las rayitas o los cuadritos que nosotros podemos ver en un producto, sino que va la impresión bastante más allá en cuanto al tema de garantizar la legitimidad. Entonces, todo esto se combina y hace que sea una idea interesante utilizar esto como un medio para facilitar el comercio y asegurar la calidad de los productos y que el tránsito internacional sea correcto, oportuno y rápido. Muchas gracias más bien a don Gustavo por haber atendido nuestro llamado. Para terminar de completar la visión de los exportadores e importadores respecto a trámites y plazos,
Tenemos con nosotros también hoy a Emanuel Seidner, que en representación de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Guatemalteca nos colabora. Buenos días, don Emanuel. Hemos visto que exportadores e importadores encuentran dificultades en su día a día, y usted, que tiene tanta experiencia en estos temas y que conoce también el sector, ¿qué cree que podrían hacer los gobiernos centroamericanos para facilitar un poco la actividad de importadores y exportadores? Quisiera dar este mensaje alrededor de 6 puntos claves que considero que son importantes para ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a exportar hacia los mercados internacionales. El primero de ellos gira alrededor de agilizar los procedimientos para la obtención de registros sanitarios, y con ello me refiero a las industrias de alimentos, de cosméticos, de farmacéuticos, de productos naturales, vitamínicos, agroquímicos, sobre todo para productos nuevos. Y algo que es muy importante es la renovación de los registros, que es lo que ayuda a que productos que ya están en el mercado, no han tenido problemas ante los consumidores, las renovaciones deberían de ser las renovaciones prácticamente automáticas. La industria nacional de nuestros países no pide privilegios, sino igualdad de condiciones. Registrar un producto importado resulta que es más fácil, e incluso existen acuerdos gubernativos en algunos países, que los productos importados pueden entrar entre un periodo de 1 a 3 meses a nuestros mercados, cuando la industria nacional, que es generadora de empleos, que compite con estándares internacionales, se tarda de 6 a 9 y hasta 12 meses en obtener un registro sanitario. Esto se vuelve una barrera de entrada muy importante para que nosotros podamos vender internamente en nuestros mercados, pero sobre todo para salir hacia los mercados de fuera requerimos de estos registros sanitarios. Lo segundo es facilitar la homologación en Centroamérica. Hemos hablado mucho de la integración centroamericana y resulta que los registros sanitarios no han unificado todos los criterios y requisitos y tiempos en cada uno de los países. Por un lado, el CA4, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que tienen sus propias reglas. Costa Rica, que tiene las propias, y Panamá, que también tiene las suyas. Cabe mencionar que Panamá sí tiene algunas normas que incluso facilitan, puesto que la obtención de los registros es de forma vitalicia, y eso obviamente es una gran ventaja para el que está exportando a ese mercado. Tercer punto, elevar el nivel de las entidades regulatorias de salud de nuestros países. Actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene calificada a nuestros entes reguladores, es decir, a nuestros ministerios de salud, a nuestros ministerios de agricultura, en un nivel 2 o un nivel 3. Resulta que Estados Unidos, Europa, México, Colombia, los mercados a donde tenemos las grandes oportunidades de empezar a salir hacia afuera, están en un nivel 4, y entonces los registros sanitarios dados por nuestros entes reguladores, que están en un nivel 2 o 3, no tienen el mismo nivel que los mercados a donde pretendemos accesar y donde se presentan las grandes oportunidades de mercados más amplios para nuestras industrias. El cuarto punto tiene que ver con que las entidades reguladoras también tienen que promover la descentralización de los servicios de evaluación y de análisis que permitan que laboratorios terceros, ajenos a la propia autoridad pública, estén autorizados y puedan ofrecer el servicio de análisis de los productos que se requiere para obtener el registro sanitario. Es decir, se deben de descentralizar, desconcentrar servicios de la administración pública hacia los terceros autorizados privados. Un quinto punto tiene que ver con la implementación de un sistema digital para trámites, que los pagos puedan hacerse en líneas y que las consultas de los procesos, ojalá de todos los registros en toda Centroamérica, pudiesen hacer en línea. El sexto punto y final tiene que ver con la competencia. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard vino hace muchos años a Centroamérica a final de los 90s y nos hablaba de la importancia de competir y cooperar, y de ahí viene el término competencia. Se deben de ir haciendo estas alianzas entre los privados para darnos cuenta que el gran mercado está fuera de nuestras fronteras centroamericanas, que debemos de cooperar y competir. ¿Y que en qué debemos de cooperar? Debemos de aprovechar la red de los consejeros comerciales de Centroamérica, de todos nuestros países, que están en los mercados de Estados Unidos, en los mercados de Europa, en México, en otros países de la región de Latinoamérica, que se deben de hacer programas de capacitación conjunta para elevar el nivel de competitividad de las empresas privadas, y también debemos de capacitar a los entes reguladores para que estén al mismo nivel de pensar en apoyar a la iniciativa privada en salir y exportar hacia afuera.
Debemos de mejorar nuestra diplomacia comercial. Y eso implica que con Estados Unidos, con la Unión Europea, con México, que son nuestros principales mercados naturales donde podemos nosotros incursionar, requerimos hacer la diplomacia comercial para que las oficinas de la FDA, de la EMA de Europa, la COFEPRIS de México, tengan oficinas, ojalá en cada uno de nuestros países de Centroamérica, que faciliten, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, cuáles son las normas de calidad que se exigen para entrar a esos mercados, las normas de etiquetado, que muchas veces son cambiantes entre un país y otro, y que son la principal barrera que puede motivar o puede desalentar a una pequeña y mediana empresa a incursionar hacia afuera. Y es ahí donde tenemos que entender que los 37 millones de habitantes del mercado de Centroamérica es importante para nosotros. Es importante para productos que vayamos a importar de otros países, pero también, sobre todo, para que juntos, como centroamericanos, empecemos a aprovechar esas ventanas de oportunidad que se dan en el nearshoring con Estados Unidos, aprovechando la pandemia, que van a querer descentralizar y no depender de los mercados asiáticos, e incluso de la Unión Europea, que empiezan a decir que no quieren depender exclusivamente de mercados específicos donde ellos compraban productos. Centroamérica, Latinoamérica se vuelve parte de esas oportunidades y debemos de saber aprovecharlas. Muchas gracias también a don Emanuel por su completa exposición. Ya Máximo está tomando notas para repasar ahorita con Alejandra y con Joaquín las conclusiones, pero antes quería aprovechar precisamente que tenemos a Joaquín Ortega en línea y que sigue muy de cerca los temas que planteaba don Emanuel de cooperación y competencia, para preguntarle cuáles son las perspectivas de cooperación y asistencia técnica que hay previstas en el marco de las actividades del Subcomité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios del Acuerdo de Asociación, ahora que la Unión Europea ha lanzado una nueva política comercial. Don Joaquín. Sí, gracias, Vilma, por la pregunta. Una pregunta que es importante por lo que tú acabas de mencionar, pero también es importante respecto a las intervenciones que hemos visto hasta ahora. Bueno, en primer lugar, recalcar que el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del acuerdo, más allá de preservar los derechos y obligaciones y lo que he mencionado en mi respuesta a la pregunta anterior, establece un claro marco de cooperación, y esa cooperación entendiéndose como el trabajo conjunto. Y eso se traslada a efectos prácticos, a tener objetivos y incorporar provisiones, como por ejemplo relativas a la transparencia, el intercambio de información, cooperación, asistencia técnica, trato especial y diferenciado, aspectos muy pertinentes para lo que acabamos de discutir. El subcomité, en su tarea de monitorizar la correcta aplicación del acuerdo y proporcionar un foro para debatir los problemas derivados de la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, hasta la fecha ha realizado un trabajo fundamental para asegurar el alcance de sus objetivos. Y se han producido ya acercamientos y avances significativos, a nuestro entender, que han facilitado sin ninguna duda el acceso a los respectivos mercados. Pero también somos conscientes, al menos desde la parte de la Unión Europea, que queda mucho trabajo por hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, y al hilo de lo mencionado en intervenciones anteriores, que queda claro, tenemos un alto interés en seguir trabajando para alcanzar el cumplimiento pleno de los procedimientos establecidos en el acuerdo para garantizar que las solicitudes de acceso al mercado por parte de nuestros Estados miembros se tramiten de una manera oportuna, transparente, de manera con celeridad, que la aprobación de listas de establecimientos y su publicación sea rápida, lo más rápida posible, y también, al hilo de intervenciones anteriores y a esa política de acercamiento en la región, que esos procedimientos sean lo más armonizados posible en relación a los distintos países, porque cabe recordar, como ha mencionado ya Alejandra anteriormente, por la parte de la Unión Europea, nuestros procedimientos están plenamente armonizados y son únicos para cualquier país del mundo que desee exportar. Por nuestra parte también somos conscientes de las preocupaciones y los aspectos que importan en Centroamérica, y vamos a seguir
estando dispuestos a discutir y a ofrecer nuestro apoyo a los países centroamericanos en el marco del subcomité y en el de la cooperación en general para facilitar la comprensión y el cumplimiento de nuestros requisitos de importación. Y además, en ese sentido, el trabajo del subcomité, creemos también que a partir de ahora, como ya también decía en mi respuesta anterior, va a ser clave para poder avanzar en materia de sostenibilidad de la cadena alimentaria y probablemente ir un poquito más allá de medidas sanitarias. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Volvemos ahorita porque ya nos va llegando el momento de las conclusiones y voy a regresar entonces con Alejandra porque está claramente planteado el significativo desafío que tienen las autoridades gubernamentales en la región y quisiera que se refiriera a eso en su valoración de cierre después de escuchar todos los planteamientos, Alejandra. Gracias, Vilma. Sí, bueno, creo que las discusiones han sido muy interesantes. El gobierno siempre tiene que estar muy atento a las experiencias de los actores económicos. Finalmente son ellos los que se están enfrentando en el día a día con este aparato regulatorio y los que pueden sentir realmente si las iniciativas de facilitación de comercio están dando resultado o no. Acá pues siempre hay claramente un margen de mejora que claramente nosotros pues vamos a estar atentos para aprovecharlo. Yo creo que me gustaría destacar en esta conclusión que el acuerdo de asociación nos viene a dar un marco normativo fundamental. El operador económico necesita seguridad jurídica, necesita previsibilidad, necesita desde el punto de vista regulatorio conocer claramente cuáles son las condiciones en las que sus productos se van a comercializar y no estar viéndose enfrentado a sorpresas, a cambios de decisiones que simplemente los coloquen fuera del mercado. O sea, construir un mercado, establecer un trato y un acuerdo toma muchísimo tiempo, requiere confianza y es fundamental que el Estado y los diferentes estados de la región centroamericana pues garanticen esa seguridad jurídica y ese marco institucional, instituciones sólidas que permitan justamente el cumplimiento de las disposiciones. Acá es el momento que nos enfrentamos, es este momento de pandemia tan duro que hemos vivido y que acá en Costa Rica por lo menos lo continuamos viviendo de una forma muy significativa, requiere el mejor esfuerzo de reactivación económica post-pandemia. Es un escenario en el que yo creo que los acuerdos, como el acuerdo de asociación que tenemos vigente, pues es fundamental. El operador económico, tanto europeo como centroamericano, tiene que saber que cuenta con las herramientas para continuar sus negocios, para incrementar la inversión. Es claro que el planteamiento que la Unión Europea hace a partir de su Pacto Verde señala una política de desarrollo en la que el medio ambiente es central. Creo que es fundamental que nuestros sectores entiendan, incorporen esa política. Realmente no veo que esto tenga ningún tipo de marcha atrás. Y es fundamental que el comercializador y el exportador centroamericano y costarricense pueda adaptarse con mejores herramientas, con productos. Queremos seguir exportando, por ejemplo, banano, que hemos exportado exitosamente durante tantos años. Queremos seguir colocándolo, el mejor banano, el mejor precio, con la mejor calidad y con los mejores estándares desde el punto de vista ambiental y así con los diferentes productos. Creo que nuevamente el acuerdo nos permite esta institucionalidad, esta reunión que tenemos en las próximas semanas, tal y como lo mencionaba Joaquín, pues nos da un foro en el que podemos analizar, mejorar la implementación y hablar de iniciativas de asistencia técnica y de cooperación, en las que sin duda acá más que un enfrentamiento de posiciones de desarrollo, lo que queremos es más bien una alianza, que Costa Rica, por ejemplo, sea considerado un aliado estratégico de la Unión Europea en este desarrollo y en esta visión de sostenibilidad y que todo eso esté permeado fundamentalmente en la política comercial que llevemos. Yo en realidad veo con mucho positivismo lo que tenemos adelante. Muchas gracias.
Gracias, Alejandra. Sin duda hay un margen muy importante de mejora en términos de las autoridades y de la cooperación y la colaboración para con los productores y exportadores. Don Joaquín, ¿usted cree que de verdad podemos potenciar, sacarle provecho al acuerdo de asociación con las circunstancias tan desafiantes que tenemos planteadas por delante? Sí, sin duda, Vilma. Nosotros creemos que el acuerdo es un instrumento fundamental. Es decir, si no tuviéramos ese acuerdo, la situación sería muchísimo más difícil para las dos partes. No estamos haciendo diferencias aquí. Con lo cual, yo concurro completamente con lo que decía Alejandra, con la que vamos a tener la oportunidad de discutir detalladamente todo esto en 2 semanas, con la importancia del diálogo. También concuerdo con que vemos el futuro de una manera muy positiva y además sabemos perfectamente que Costa Rica es un aliado porque lo ha demostrado y evidentemente vamos a afrontar los años que vienen para que ese acuerdo sea todavía más provechoso de lo que creemos que ya es. No hay que olvidar que el acuerdo tiene ya 10 años y que ha dado resultados. Gracias, muchas gracias, don Joaquín. Para concluir, vamos aquí mismo al estudio con Máximo para ver qué acciones inmediatas tiene en mente las delegaciones de la Unión Europea para poder impulsar el comercio sostenible, porque hay mucho camino por delante. Claro, claro, eso está reconocido en nuestros documentos de programación para los próximos años también. Acá en Costa Rica tenemos las secciones regionales para Centroamérica también, sección regional de comercio y sección regional de proyectos de cooperación. Y en ambos lados tenemos programadas actividades de diálogo y de apoyo, fortalecimiento de las capacidades en el nivel regional y proyectos específicos en cada país de Centroamérica, incluso acá en Costa Rica. Entonces creo que vamos a tener una agenda muy vibrante, ¿no? Muy ocupada durante los próximos años. Y empezando por las reuniones de la semana próxima. Ahora, una palabra sobre el evento de hoy. Me parece excelente que se puedan de verdad recoger actores fundamentales, públicos, privados, dentro de un contexto bien manejado, que nos dé de verdad una visión, digamos, clara, basada en hechos, que pueda de verdad ayudar la opinión pública, porque por fin acá estamos hablando no solo de salud, no solo de seguridad de los alimentos, pero también estamos hablando de recuperación económica, de empleos y de los desafíos también ambientales, que son desafíos que nos toca de verdad muy de cerca. Entonces yo les invito a todos a asociarse a este formato que vamos a seguir durante los próximos meses, empezando por el próximo mes. Y una palabra de agradecimiento particular a Vilma, muy impresionado, como ya se le expresé con el profesionalismo, su profesionalismo y con el apoyo que da a estos contenidos muy importantes. Gracias, Máximo. Bueno, también a Alejandra y a Joaquín y a todas las personas que han participado en esta primera edición de Trade Talks. En realidad, este esfuerzo de la Unión Europea tiene el propósito de juntar desafíos, perspectivas, caminos para cimentar un futuro que es realmente significativo para todos en la región centroamericana y por supuesto con la alianza de nuestros socios en la Unión Europea. Nosotros vamos a continuar en Trade Talks hablando de comercio cada 2 meses más o menos a través del canal de YouTube EUCA, nuestra cuenta en Twitter que van a tener en pantalla y de forma directa también si quieren contactarnos. Para nosotros ha sido un gusto
Esperamos que también a ustedes les haya gustado esta primera edición. Prometemos mejorar, pero aún así también les pedimos que nos hagan sus observaciones críticas para ampliar nuestro rango de observación y para mejorar técnicamente y en contenido. Y hasta pronto, la verdad ha sido un gran gusto tenerlos con nosotros hoy acá y por favor, sigan hablando de comercio. Buen día.